Azahuatehuatín también competirá. Haz pasar a Canin. La voz del gran rey ordenó al sirviente que estaba de pie junto a la puerta, quien la abrió lentamente. La luz del sol del exterior bañó el delgado cuerpo, golpeando la tersa y suave piel de quien había estado esperando la señal. Después de eso, entró a la sala de reuniones y todas las miradas se detuvieron en él. La presentación del importante heredero al trono de Azahuatehuatín dejó a todos en trance nuevamente. Sin embargo, Rachata seguía riéndose del líder supremo, con una expresión irónica. Aún así, Tipo Pawun lo ignoró y optó por comunicar asuntos más importantes. Los convoqué hoy para, además de anunciar la competencia, presentarles a mi querido nieto. Este chico es mi único nieto, el próximo heredero del clan que liderará Azahuatehuatín después de Tarín. Todos los ojos estaban fijos en el rostro de Canin. Sus ojos eran parecidos a los de su padre Tarín. Los labios finos y la nariz en forma de campana eran característicos de aquellos con sangre Azahuatehuatín. Solo mirar su rostro fue suficiente para confirmar que, claramente, ese chico tenía una mezcla de Tarín. Era tan evidente que se hacía difícil negar que pudieran encontrar tan fácilmente a alguien con el mismo parecido de la familia del caballo dorado. Canin se enderezó antes de colocar las manos sobre el pecho. Se inclinó respetuosamente para rendir respeto, tal como Chakri le había enseñado. En la cabeza del joven, en ese momento solo había preocupación, pero cuando pensó en lo que había decidido, se irguió nuevamente. Había tomado la decisión de competir, así que lo único que podía hacer ahora era seguir adelante. El joven ordenó en su mente una frase para saludar. Canin pensó en hablar, pero antes de eso optó por esperar y seguir observando a los demás para evaluar a lo que iba a enfrentarse. ¿Y cómo podemos estar seguros de que es el verdadero príncipe? Todos en Enmali saben que el heredero de Azahuatehuatín murió en un accidente cuando tenía menos de un año. Entonces, ¿por qué creeríamos que es él? La realidad no estaba tan alejada de lo que había parecido. Canin ni siquiera había saludado ni abierto la boca para nada. Antes que eso, la voz profunda del hombre de mediana edad, sentado a la izquierda del rey, interrumpió. Llevaba un traje clásico con una hebilla en forma de serpiente, y su expresión mostraba claramente un atisbo de hostilidad. Sabía que preguntarías eso. El gran rey se dirigió principalmente a Rachata. Los labios del anciano se esbozaron en una ligera sonrisa antes de indicarle a uno de los secretarios reales que repartiera los documentos que habían sido preparados para entregar a todos los miembros de la familia real. El silencio envolvió nuevamente la sala de reuniones. No hubo ninguna conversación, pues todos estaban concentrados leyendo los documentos que se les había entregado, especialmente Rachata, que en ese momento estaba leyendo casi cada letra y cada sello. Esos son documentos de confirmación. Hay una prueba de ADN, un historial de su residencia anterior e incluso fotografías desde su niñez hasta la actualidad. Se reunió todo para demostrar que mi nieto es la misma persona que estuvo en ese lugar hace más de 20 años. ¿Cómo podemos estar seguros de que las pruebas no fueron falsificadas? Puede que este niño haya venido a engañarnos y engañar a su majestad. Rachata levantó los labios y sonrió en respuesta, pero Canin notó que la sonrisa no le llegaba a los ojos. El líder de Puchon Pisut reprimió las llamas de la ira en su pecho, en primera porque quería ver el comportamiento de Tarín, quien simplemente permaneció sentado y en silencio. Parecía anormalmente tranquilo. En cuanto a Wasin, guardó silencio y no dijo nada en contra del príncipe. Prefirió ser el líder de Menanakarín, que nunca hablaba demasiado y solo sabía pescar perlas baratas y enviar mariscos a la ciudad como carroñero
para los de Azahuatehuatín día tras día. Rachata desvió su mirada hacia el líder supremo. Odiaba a los Azahuatehuatín porque ponían la cabeza de todos bajo su control. Habían sido gobernantes durante 2 periodos y aún no estaban satisfechos. El gran rey siempre tenía un truco preparado. A pesar de saber que tenía un heredero al trono, nunca dijo nada y dejó que las demás familias se confiaran en medio de su ignorancia, sin saber que había otro competidor importante al que tenían que prestar atención, justo cuando la competencia estaba a nada de llevarse a cabo. Mirando la situación por el lado negativo, quizás Tarín no quería perder la oportunidad de ocupar también el puesto del gran rey. Entonces preparó el terreno para colaborar con Tipo Pagún y crearon un nuevo personaje para criarlo como su propio hijo y utilizarlo para engañar a los demás miembros de la familia real. De esa forma, Azahuatehuatín no sería descalificado en la competencia. Rachata nunca podría creer tan fácilmente en todas las pruebas que tenía enfrente. En este momento puedes comprobarlo si quieres, Rachata. Si aún no estás convencido, puedes llevar a Canin al hospital manejado por la familia Puchón Pisut, para que no haya ninguna duda sobre los resultados de la prueba. Es mejor dejar que tu gente lo compruebe con exactitud de nuevo. Podrás aceptar la realidad más tarde. Las palabras de Tipo Cabún hicieron que todas las miradas se volvieran a centrar en Rachata, mientras Tawit Metá permanecía en silencio, recopilando cada detalle. Es difícil decir que este chico haya venido a engañarnos. En realidad, él ni siquiera sabía nada. Hace poco se enteró de quién era, al igual que Tarín. Él nunca supo de la existencia de Canin. Fui yo quien ocultó todo durante 20 años, porque quería protegerlo de cualquier cosa mala que pudiera pasar. Espero puedas entenderlo. La voz baja al final de sus palabras provocó que todos en la sala sintieran pena, incluido la persona mencionada, Canin, el joven que vestía un traje azul marino semiformal con un broche de un caballo dorado adornado con un ramo de aceitunas. Observó en silencio las acciones de los líderes, entrecerró sus ojos y por accidente fijó su mirada en el hombre al que el rey llamaba Rachata. El hombre lo miró con malicia antes de apartar la mirada. La atmósfera era incómoda e hizo que Canin se sintiera ansioso. Conocer por primera vez a alguien que podría ser su oponente no era para nada agradable. Los ojos de 2 jóvenes que tenían más o menos su misma edad lo miraron con recelo. Aunque no dijeron nada, el joven pudo adivinar el caos que se avecinaba, como una nube negra anunciando una tormenta. Tal vez haber tomado la decisión de competir no sería tan sencillo como esperaba. Canin se dio cuenta de que no se trataba de un simple combate de esgrima, como él había pensado, sino de un asunto interno del país, que tenía que ver con el gobierno y el poder. Cuanto más veía la situación, más comprendía lo que su padre le había enseñado cuando aún estaban juntos. Todos los días, su padre le hacía un cuestionario con diferentes preguntas, y había una pregunta a la que debía prestar especial atención. ¿Puedes ver quién es tu amigo o enemigo? Si su padre estuviera aquí mismo, en el mismo lugar, en esta situación, Canin solo tendría una respuesta que darle, pero aquí no tenía amigos ni cómplices, no había nadie en quien pudiera confiar. Además de tener que lidiar con un poder que nunca quiso, Canin también tenía que tener cuidado con situaciones inciertas. No tenía oportunidad de saber a quién se enfrentaba, pero si se basaba en la probabilidad, cada persona en la sala tenía un porcentaje muy alto de estar relacionado con aquellos asesinos. En una de las 4 familias tenía que haber un villano tras la máscara. Canin estaba bastante seguro de que alguna de esas personas hizo que lo separaran de su padre, a pesar de que tenían una vida tranquila y eran felices juntos. Alguien lo quería muerto,
pero Canning les demostraría que no sería tan fácil como creían. Sus ojos recorrieron la habitación. El nuevo heredero del clan del Caballo Dorado hizo contacto visual cuidadosamente con cada persona que miraba en su dirección. Sus pequeños labios se levantaron en una ligera sonrisa, como si estuviera planeando algo. Canning sabía que no guardaba miedo en su corazón. Como heredero de Azahuatehuatín, puede que no haya nacido ni crecido en el Palacio Real, pero como competidor, especialmente en la esgrima, estaba seguro de que no era menos que los demás. Quien quiera competir, que lo haga. Veamos quién será el mejor jugador en este juego, porque esta vez estoy seguro que voy a ganar. Esperen y verán. Si ese es el resultado real, eso significa que Canning es el verdadero heredero y nuestro sobrino. Eso es muy bueno y una gran alegría, ¿verdad? Wasim ejerció una vez más su derecho como sobrino mayor y tomó la palabra. Los pequeños ojos del líder de Menana Karin brillaban con su típico optimismo, haciendo suspirar a todos. Había quienes tenían opiniones diferentes y no pensaban igual, pero por ética, todos en la sala debían fluir según la situación. Sí, es una grata alegría. El gran rey tipo Pagún sonrió, aunque sus ojos ocultaban un atisbo de inquietud. Entonces, como su sobrino, también me gustaría felicitar a su majestad. Felicidades, Pitarín, por recuperar a tu hijo. La familia Tawit Metá, que había permanecido en silencio durante un buen rato, finalmente habló. Un hombre de mediana edad, alto y delgado, vestido con un traje y un broche con forma de pavo real, se puso de pie, seguido de su hija Eva, que imitó cada acto de su padre. Chana se puso la mano en el pecho e inclinó la cabeza para saludar al estilo de Enmali, antes de levantar la mirada lentamente, para encontrarse con los ojos de la persona a su lado, el líder de Azahuatehuatín. A pesar de parecer renuente, el líder de Puchón Pisut se puso de pie finalmente. El hombre fornido, vestido con un traje clásico, asintió hacia Ramil, que estaba sentado más lejos que él. Ante la orden de su padre, el hijo predilecto se levantó de su asiento. El líder de Puchón Pisut suspiró pesadamente antes de poner la mano en su pecho e inclinar la cabeza. Yo también, tío, felicidades, Pitarín. Esta es una gran noticia y no debería guardarse solo para nuestra familia. Deberíamos dar una conferencia de prensa lo antes posible. ¿No lo cree Su Majestad? Wasim tomó inmediatamente la palabra al ver que Rachata presentó sus respetos, dejando claro que aceptaba a Canning. El hombre delgado sonrió con una alegría inquebrantable. Si lo piensas así, entonces llama a los periodistas en este momento. Cuando no hubo objeción, Tipo Bagún se volvió para dar la orden al secretario real, que estaba a su lado. El anciano aún estaba pensando en las palabras que debía enviar a los periodistas para darle la noticia al público, antes de decir en orden y con firmeza lo que la prensa debía dar a conocer. Di que daré una conferencia de prensa sobre la competencia el mes que entra y que competirán 3 distritos. Porque ahora Azahuatehuatín tiene un heredero. El Palacio Real de Dawin estaba repleto de periodistas que se habían reunido en el lugar luego de recibir un aviso del palacio. El secretario real extendió que el gran rey tenía la intención de celebrar una conferencia de prensa sobre asuntos importantes relacionados con el futuro de la familia real. En las redes sociales se corrían muchos rumores. Algunos decían que se trataba de una conferencia sobre la enfermedad del soberano que gobernaba el país. Otros decían que se trataba sobre los gobernantes de los distritos este-oeste, Puchón Pisut y Tawit Metá, que podrían desempeñar un papel importante en el futuro, ya que las otras dos familias
no tenían herederos, pero al final todos los rumores fueron suprimidos por una foto de un joven de aspecto pulcro que salía de entre bastidores. El joven tenía los ojos y nariz acampanada, característicos de la familia Zahuatehuatín. El dueño de la piel blanca vestía un traje azul marino con un broche dorado en forma de caballo, que era un importante símbolo de la familia, adornando su pecho. Su postura tranquila y su mirada sin miedo a los flashes de las cámaras fue cautivador. Todos los fotógrafos se detuvieron cuando una mano delgada tocó el micrófono. Sobre el atril de madera dorada que se utilizaba para las conferencias de prensa, el ambiente, que era bullicioso, se calmó de repente. Solo la luz roja de la cámara que transmitía en vivo se quedó prendida para mostrar a alguien de pie frente al podio. El protagonista del evento, Canning, no tenía intención de hacer esperar a nadie. Simplemente respiró profundamente y miró directamente a la cámara más cercana, antes de hablar con firmeza, revelando sus intenciones y comunicando lo más importante al público. Hola, mi nombre es Canning Azahuatehuatín. Soy el heredero de la próxima generación de Azahuatehuatín. Es un placer conocerlos. Después de saber esto, por favor, pueden retirarse. Esas palabras causaron una enorme ola de comentarios, tanto positivos como negativos. Las críticas en las redes sociales se encendieron con el tema de la aparición del heredero de Azahuatehuatín, que tenía una historia que todos conocían, pero que en realidad había crecido en otro país. De la noche a la mañana, Canning Azahuatehuatín se convirtió en la persona más comentada, y eso era exactamente lo que Tipo Bagún quería. La diferencia era que no hubo arrogancia forzada. La imagen intocable de la familia real quedó completamente patas arriba, con una sola declaración de Canning. Después de la conferencia de prensa, se pidió a todas las familias que no fueran de Azahuatehuatín que regresaran a sus respectivas ciudades, siguiendo las normas reales de no permanecer en el interior ni alrededor del territorio del palacio sin permiso, o solo durante la ceremonia de selección para el gran rey. La música clásica del tocadiscos se mezcló con el aroma del té de manzanilla, ayudando a Tipo Bagún a aligerar la tensión. Frente a él estaba Charan, a quien había criado como si fuera su nieto desde pequeño. Charan se había fortalecido con el paso del tiempo. Además, era bastante atractivo, pues tenía una mezcla de los rasgos de sus padres. Su nariz alargada formaba una protuberancia que encajaba perfectamente con el borde de sus labios. Su piel era clara y llevaba un singular corte en su cabello negro, lo que hacía que Charan destacara entre los demás. Tipo Bagún sabía que el porte y el aspecto de Charan provocaban que muchas personas quisieran tener una relación con él. Sin embargo, el gran rey nunca lo había visto aceptar a alguien, ni una sola vez, quizá porque Charan está demasiado apegado a su deber. El té de manzanilla es el favorito del abuelo. ¿Sabes por qué? La tranquila conversación en el salón del té se repitió luego de que el rey invitara al joven a tomar el té con él, después de todo el caos. Porque es el té que puede hacer que su majestad se relaje. El sabor en verdad lo relajaba, no lo tomaba solo porque quisiera. Tipo Bagún se rió entre dientes mientras levantaba la taza de té con sus manos arrugadas por el tiempo y bebía un poco. Siempre me has conocido bien. Bebamos juntos. Muy amable, Su Majestad, dijo Charan humildemente, antes de levantar la taza de té frente a él y darle un sorbo. Esperó por un largo rato, hasta que el líder supremo habló de nuevo. ¿Qué dice la gente sobre Canning? La voz de Tipo Bagún salió llana, pero no preocupada.
El anciano preguntó porque sabía que era imposible que Charan no se hubiera enterado de toda la situación. Siempre fue así. Charan era un hombre perceptivo, pero se guardaba la información para sí mismo hasta que se le preguntaba sobre ello. No se apresuraba a procesarla y contarlo a medio mundo como muchos hacían. Tipo Pagún sabía que podía confiar en él. La familia Pitak Deva nunca decepcionó a Azahuatehuatín. Hubo comentarios positivos y negativos. Algunos piensan que es una mentira, a pesar de que hay documentos médicos que confirman todo, y otros tienen la esperanza de que el joven príncipe traiga moral y aliento para la nueva generación. Entonces, Majestad, casi todos los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, están muy interesados en la historia del joven príncipe. Las palabras que salieron de la boca de Charan hicieron que Tipo Pagún asintiera con la cabeza hacia él. Sus rígidos hombros se relajaron poco a poco al ver que todo marchaba según lo previsto. Bien, déjalo así, eso es bueno. Deja que la luz brille sobre Canning, así estará a salvo. Charan bajó la mirada para aceptar esas palabras. El propio joven estuvo de acuerdo con la idea. Tal vez Canning tendría que soportar la incomodidad de ser observado durante un tiempo, pero al menos estaría a salvo. El hermoso rostro de Canning apareció en su mente, distrayendo a Charan del aroma del té de manzanilla que tenía en su mano. Estaba pensando en Canning sin querer, hasta que la realización lo hizo retroceder y una voz lo hizo volver a la realidad. En cuanto a aquellos que no creen, está bien. Canning es de linaje noble. Él es un Azahuatehuatín y eso nadie lo puede cambiar. Él es el heredero de la familia. Charan tragó saliva en secreto. De repente sintió una repentina molestia en su pecho. Era como si algo se sintiera diferente en su interior, yendo en contra de su voluntad. Sí, Su Majestad, respondió con firmeza, como siempre, pero el sentimiento en su corazón no era el mismo. Charan se recordó a sí mismo su estatus y alejó sus pensamientos antes de tomar la taza de té, intentando recobrar sus sentidos. Sin embargo, no encontró alivio alguno después de inhalar su aroma. Debo darte las gracias por traer a Canning sano y salvo. Después de esto, te daré tiempo para que hagas el trabajo que más amas, ir a cualquier parte o hacer lo que tú quieras. En cuanto a Canning, buscaré a alguien que lo cuide para no molestarte. El buen acto del anciano parecía ser una indirecta para hacerle saber que su misión se había cumplido. Su misión era traer a Canning de vuelta y estaba hecho. Gracias por su generosidad, Su Majestad. A partir de ahora deberían mantener su distancia. ¿No es así? Canning dio pasos apresurados por el pasillo. Una vez más, rogó a los sirvientes que se alejaran y se dirigió directamente hacia el jardín enfrente del palacio. Le dio un ultimátum a Chakri y le pidió que lo dejara un momento a solas. Había una razón importante, y es que él no había nacido en una jaula de oro. Canning nunca había sido tan observado en su vida, por lo que lo más importante para él en este momento era su privacidad. Por fortuna, Chakri lo entendió y le permitió desahogarse después de haber sido entrevistado por tantos periodistas. Por fin tenía un momento para alejarse de todo y organizar sus sentimientos. Soltó un suspiro cálido. El cielo había cambiado de color. Canning regresó a su antiguo lugar, junto a la fuente, escuchando el sonido del agua caer, esperando escuchar los pasos de alguien. Después de 10 minutos, apareció el hombre que, según Chakri, había sido convocado para tomar el té con Su Majestad.
La expresión de Charan parecía preocupada, hasta que escuchó un grito que hizo que su expresión distraída cambiara. ¡Oye! Charan caminó hacia él como la noche anterior. Su expresión, que parecía preocupada, ahora estaba tranquila. La figura alta y elegante se detuvo frente a Canning, a quien le gustaba mucho hablar. ¿Viste las noticias? Mi mejor amigo en Inglaterra debe estar echando espuma por la boca por la sorpresa. Rayos, Paul me ha estado enviando mensajes sin parar. Le mentí diciendo que solo iba a ser un viaje al extranjero, pero ahora, de repente, soy el príncipe heredero de... ¿Estás bien? Canning dejó salir todos los pensamientos que tenía en su interior. Habló de lo que había pasado, pero se detuvo cuando notó que la reacción de la persona frente a él era diferente. ¿Algo te está estresando? Después de que Charan solo se limitara a mirarlo en silencio, Canning decidió preguntar. El joven caminó para acercarse un poco, antes de que unas palabras lo detuvieran. Su Alteza... Canning estaba confundido y levantó ligeramente las cejas, porque no estaba seguro de lo que el más alto trataba de decirle. Al principio, Canning pensó que Charan solo quería molestarlo, como cada vez que el hombre usaba términos de la realeza para dirigirse a él, pero al parecer, esta vez, creo que Su Alteza y yo deberíamos comportarnos correctamente. ¿Qué? Algo estaba a punto de cambiar. Un miembro de la realeza como Su Alteza y un guardaespaldas como yo no deberían usar palabras comunes en las conversaciones. Y cambiaría mucho. Haré las cosas bien a partir de ahora, y Su Alteza debería hacer lo mismo.